semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Oremos. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición que tú nos das de poder estar en tu casa una vez más, Señor. Anhelábamos estar aquí, Señor, porque aquí donde tú derramas bendición, vida eterna, Señor, y haces maravillas y señales y prodigios, y tu palabra corre, Señor, poderosamente para libertad, para liberación, cambio y transformación. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor. Te pedimos que te glorifiques de una manera poderosa, Señor, en este culto, Señor, haciendo cosas preciosas. Y aquellos hermanos que están de camino, ayúdalos a llegar, Señor, prospera sus pasos, y las vidas que nos visitan también sean tocadas, cambiadas y transformadas por el poder tuyo, Señor. En Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento alabando y glorificando al Señor. La palabra de Dios aquí en el libro de Romanos capítulo 6, hablando este término cuando habla de la muerte del hombre viejo, que es un término que se usa, o el viejo hombre, para referirse a el hombre antiguo. Es el hombre que no conocía a Dios, el hombre con todos sus pecados, con todas sus mañas, el hombre, gloria a Dios, mentiroso, adúltero, corrompido, degenerado, el hombre que estaba en la brujería, en la hechicería. O sea, todo lo que nosotros hacíamos, todo eso la Biblia le llama el hombre viejo. Y ahora ya no vive en nosotros el hombre viejo, sino en nosotros vive el hombre nuevo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en esta hermosa carta dirigida a la iglesia en Roma, acerca de, gloria a Dios, de la resurrección del hombre nuevo, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a hablar de lo que en la Biblia se nos enseña acerca de los dos sacramentos. Sacramento, la palabra sacramento significa un acto santo. Nosotros, por ejemplo, no bautizamos niños, porque los niños no se bautizan. El bautismo es de personas que tienen razón, que han pecado, personas que entienden que han hecho lo malo. O sea, para uno bautizarse, uno tiene que estar en el pleno uso de sus facultades, ¿no? Tiene que tener un conocimiento real de lo que está haciendo, y si pecó y si hizo lo malo, desagradó a Dios, entonces esa persona, gloria a Dios, sabe lo que está haciendo, tiene la conciencia de pecado. La Biblia dice que si tu corazón no te reprende, dice, mayor es Dios que tu corazón. O sea, si es que cuando una persona va a robar, cuando una persona va a hacer algo que es ir contra la voluntad de Dios, y yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, cuando yo cometía pecado, yo temblaba, yo sentía que estaba haciendo lo malo, y eso quiere decir que mi corazón me reprendía, que mi corazón me estaba diciendo que yo estaba haciendo algo malo. Es algo como que la Biblia dice, como lo que nosotros entendemos como la conciencia que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la obra del Espíritu Santo, pero tenemos algo, todo ser humano tiene una conciencia. Y la palabra de Dios, mire, en el libro de los Romanos, gloria a Dios, en el capítulo número 1, bendito sea el Señor, ¿lo tienen, hermano? Dice, porque las cosas, verso 20, Romanos capítulo 1, verso 20, el apóstol Pablo dice, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y luego dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Cuando se usa la expresión Dios los entregó, quiere decir que Dios los soltó a la inmundicia. Si una persona Dios la guarda para que no peque, para que no haga lo malo, es porque Dios ve algo en el corazón de uno y Dios empieza a tratar con uno. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2 del libro de Romanos dice, gloria a Dios, por lo cual, el verso 1, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice en el verso, gloria a Dios, en el verso número 12, gloria a Dios, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Porque el capítulo 2 del libro de Romanos, Dios a través del apóstol Pablo está declarando culpables tanto a judíos como a gentiles. O sea, los judíos no podían decir nosotros vamos a salvarnos y nosotros tenemos la bendición de Dios. El apóstol Pablo dice no es que nosotros, no es que por ser judío, sino que todo el que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. O sea, eso es lo que Dios está hablando, y el trato de Dios con la iglesia en ese momento era de esa manera. Entonces dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, hay personas, y aquí se planteaba el tema, y a veces nos hacen la pregunta a nosotros, si la Biblia dice que para ser salvo hay que recibir a Cristo, y los incas, nuestros antepasados, las culturas preincaicas, nunca se les pudo predicar a Cristo, y hay civilizaciones que nunca conocieron a Cristo, no hubo manera de llegar a ello. Entonces, ¿cómo será el justo juicio de Dios para ellos? O sea, ¿cómo Dios va a aplicar su justicia a ellos? El apóstol Pablo dice que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y Dios le va a aplicar su justicia. Ahora, ¿cómo va a operar la justicia de Dios? Dios va a declararlo culpable de esta manera. Mire el verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque si se tratara de que nosotros que oímos la palabra, que estamos oyendo la palabra, nosotros vamos a salvarnos, esos no son los oidores, hermanos, los que se salvan, sino los hacedores de la ley. Quiere decir que usted oye la palabra y usted cumple la palabra. Porque cuando Dios habla del pueblo de Israel, dice, ¿acaso no han oído? Si han oído, dice, porque por todo Israel Dios envió sus profetas, Dios envió su palabra, y el pueblo de Israel le entró por una oreja, como decimos, y le salió por la otra. No quisieron escuchar, mataron a los profetas, se fueron contra la palabra de Dios, se volvieron rebeldes. Y entonces, gloria a Dios, no es el oidor, hermano, no es el que tiene la palabra, no es que Israel ocupa un lugar especial y por eso, por posición, lo que está queriendo decir la palabra es tirando abajo todos esos castillos, todas esas organizaciones que dicen que por ser de tal religión usted se va a salvar, que por pertenecer a tal iglesia eso le da a usted la tabla de salvación y eso a usted lo autoriza a entrar al reino de los cielos. No es el oidor de la palabra, hermano, no es ser evangélico, no es ser católico, es hacer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Eso es, a Dios lo que le interesa es eso,
que el título de religión que usted tenga, eso no es tan importante para Dios. Las religiones, acuérdense, las hemos inventado los hombres, hermano. Dios no inventó las religiones. Alabado sea el Señor. O sea, lo que yo quiero decirle es que Dios usa al movimiento misionero mundial. Dios usó a las asambleas de Dios, Dios usó a los bautistas, Dios usó a las alianzas, Dios usa cuando las organizaciones o en las organizaciones hay hombres que temen a Dios, que guardan la palabra, que hacen la voluntad de Dios, entonces Dios los respalda. Por cuanto hay hombres santos de Dios. Pero si en esas organizaciones los hombres empiezan a pecar, empiezan a predicar contra la palabra y empiezan a bajar la valla de la demanda de Dios de la santidad, sencillamente Dios se aleja de ellos, como Dios se alejó del pueblo de Israel, porque Israel era el pueblo de Dios, Dios le dio su palabra y en algún momento Dios se agradó mucho de Israel, pero luego Israel empezó a pecar y empezaron a hacer todas las cosas que hacían los gentiles, los paganos, y entonces Dios se alejó de Israel. Dios dejó solo a Israel. Gloria a Dios. Israel cayó en rebeldía, cayó en pecado, y entonces Israel pereció. Bendito sea el Señor. Ahora, en el verso 14 del capítulo 2 de Romanos, mire lo que dice: porque cuando los gentiles, ahí es donde yo voy, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, fíjese, ¿qué va a pasar con los gentiles que no tienen ley, pero que hacen por naturaleza lo que es de la ley? O sea, los gentiles que no adoran imágenes, los gentiles que no roban, los gentiles que no adulteran, los gentiles que no hacen daño a su prójimo, los gentiles que agradan a Dios, pero no tienen ley. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿En qué sentido? El verso 15 lo aclara. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, hermano. Eso es la conciencia, o sea, es el Espíritu de Dios. Aunque usted no tenga la palabra, aunque usted no tenga la Biblia, gloria a Dios, pero el Espíritu de Dios trata con nosotros. Y el Espíritu de Dios nos dice que es bueno y que es malo. Y el Espíritu de Dios te advierte. Y el Espíritu de Dios te convence. Y el Espíritu de Dios te habla. Gloria al Señor. Y entonces dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque viene la obra del Espíritu, como dice, mostrando, gloria a Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es lo que yo le digo, la conciencia, hermano, la voz de tu conciencia. La gente dice, ¿qué es lo que te acusa? La voz de la conciencia. Hay personas que matan, hay personas que hacen cosas malas y luego sienten una voz dentro de ellos que les dice que lo que han hecho es malo. Sienten tristeza, sienten aflicción. La Biblia dice, no hay paz para el impío. No hay paz ni armonía para el que hace lo malo, para el mentiroso, para el ladrón, para el adúltero, para el corrompido. No hay paz. Aunque la gente pueda decir, cometí el crimen perfecto, nunca van a tener paz. Porque la Biblia dice que aunque ellos se libren de la palabra, Dios escribe su ley en sus corazones. Los incas tuvieron un trato directo con Dios. Y los preincas también tuvieron un trato directo de Dios con ellos. Gloria al Señor. Aunque ellos tenían su forma de adoración y adoraban a sus dioses y adoraban al sol, y ellos pensaban que el sol era un dios, pero Dios le daba testimonio de lo que era bueno y lo que era malo. O sea, Dios los direcciona, hermano. Bendito sea el Señor. Mire, yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando apologética, hay un fenómeno que se llama
el fenómeno migratorio de las aves. O sea, hay aves que migran y migran por el clima. O sea, ellos van buscando los climas cálidos y cuando viene el frío ellos migran. Ellos suben a cierta distancia y en cierta distancia hay corrientes de aire y se dejan llevar y viajan horas y días y están viajando. ¿Quién los dirige, hermano? Y luego llegan a un lugar y luego van a otro lugar y retornan al mismo lugar. Pueden viajar 6.000, 8.000 kilómetros tranquilamente. Bendito sea el Señor. Y a veces las aves dejan sus huevos y luego regresan y ven a sus cachorros, gloria al Señor, y los reconocen. ¿Cómo puede ser eso? Dicen. Los científicos entienden que las aves tienen como un GPS, como un localizador en su cerebro, algo que los direcciona. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Lo único que yo entiendo es que es la mano de Dios. Dios los direcciona. A veces ellos cuando se desubican miran al sol y hacen como un cálculo, inmediatamente se ubican y llegan a donde tienen que llegar. Ellos no tienen satélites, no tienen todos los elementos tan sofisticados que tenemos nosotros, no tienen brújula, no tienen nada, pero tienen un localizador tan perfecto en su mente, gloria a Dios, en su pequeño cerebrito, que ellos pueden llegar, hermano. Así igualmente, si Dios trata con las aves, ¿cómo Dios no va a tratar con los hombres? Entonces, ¿cómo Dios no va a direccionar? ¿Cómo Dios no va a dirigir? ¿Cómo Dios no va a advertir? ¿Cómo Dios no le va a decir a una persona, no cometas ese pecado, te estás hundiendo, no seas borracho, no seas drogadicto, no te prostituyas, no entres en la homosexualidad, no entres en el lesbianismo, no entres en otras prácticas como satanismo, en la idolatría, en tantos pecados terribles? O sea, la palabra de Dios, hermano, y el poder de Dios se mueve de tal manera que las personas, gloria a Dios, tienen que darse cuenta y tienen que entender cómo es lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Eso es lo que yo entiendo aquí en la palabra del Señor, que dice, mostrando la obra de la ley, verso 15, escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice, en el día, mire, en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Quién va a ser el juez? Jesucristo va a ser el juez. Pero Dios juzgará los secretos de los hombres, lo que hay en el corazón de los hombres, conforme al evangelio, conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 6 del libro romano, y ahí nos ubicamos y entendemos cuando dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay cosas que son muy importantes, hermanos. En el cristianismo hay símbolos y la simbología en el cristianismo es muy importante. O sea, los símbolos en el cristianismo, como por ejemplo, yo le puedo decir, ¿qué es un bautismo? Es un acto simbólico. ¿Qué es una Santa Cena? Es un acto simbólico. Bendito sea el Señor. Pero que para Dios es muy importante. Para algunas personas le puede llamar rito, le puede llamar lo que quiera, pero para Dios es muy importante. Cuando Dios está hablando y aquí está haciendo una analogía a través del apóstol Pablo, está haciendo una comparación entre lo que es la muerte de Cristo, la sepultura, gloria a Dios, y también que nosotros, dejando la vida de pecado, dejando el mundo, dejando lo malo, al nosotros morir al mundo, hermano, morir al pecado, estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo cuando murió. Bendito sea el Señor. O sea, nosotros
Tenemos que considerarnos muertos al pecado, muertos al mundo, muertos al diablo, muertos a todas las cosas que antes nos atraían y en las que el diablo nos envolvía y nos arrastraba. Usted debe considerarse muerto a todo eso, porque si usted no se considera muerto a todo eso, el hombre viejo sigue actuando. Alabado sea el Señor. Mire, yo conocí a un pastor que se convirtió en la cárcel. Él no era cristiano, él era un preso. Y un día Dios le habló en la cárcel. Él se llamaba el Dólar, porque él era delincuente en Lince. Así le llamaban el Dólar, porque era un delincuente terrible. Cuando él salió de la cárcel, él sabía que lo iban a buscar. Y él dijo, de hecho que me van a buscar para seguir robando, porque a veces los mismos presos que han salido buscan a otros para seguir robando y le dicen, hazme un trabajito. Yo he conocido mucho de eso. Y le dicen, en vez de que estés ahí y ganando poco, si quieres ganar bien, hazme un trabajito. Y entonces lo vuelven a involucrar, hermano, en bandas de asalto, en drogas, en muchas cosas. Él sabía todo eso. Entonces él dijo, lo mejor que yo puedo hacer es considerarme muerto. Entonces él agarró y puso un letrero en su casa. Su casa era sencilla. Y puso un letrero y dijo, el Dólar ha muerto. La gente, muchos de sus amigos cuando llegaron, vieron ese letrero y lloraron, se sintieron tristes y se pasaron la voz y dijo, el Dólar ha muerto el dolarito, no ha muerto. Era pequeño. Pero luego dice él que en uno de esos días se encontró con uno de sus amigos delincuentes en la calle y cuando él lo vio, su amigo se asustó, hermano. Gritó y dijo, ay, como diciendo, estoy viendo un fantasma. Alabado sea el Señor. Y él le dijo, pero ¿por qué te pasa? Y le dijo, no, es que yo pensé que había muerto, todo el mundo te había dado por muerto. Y él dijo, sí, es que yo, el hombre que tú conociste ya murió, le dijo. Yo soy otra persona. Y él, gloria a Dios. Y entonces le dije, yo puse ese letrero porque yo sabía que ustedes me iban a buscar para robar, para hacer lo malo. Pero yo soy un hombre nuevo. Ya mi vida cambió, mi mente cambió, todo cambió. Eso es, hermano, la muerte del hombre viejo. Entonces, cuando se habla de bautismo, cuando se habla de, gloria a Dios, de simbolizar, por eso el símbolo del bautismo es interesante, porque cuando uno se introduce bajo el agua, simbólicamente uno está diciendo he muerto al mundo. O sea, uno se introduce bajo el agua y desaparece y luego emerge el hombre nuevo. Es un símbolo, pero es un símbolo que grafica lo que realmente ha sucedido con nosotros. Alabado sea el Señor. Eso es lo que sucede con el bautismo en agua. Eso es el significado. Ahora, que hay un montón de bautismos, porque vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con el bautismo en agua, pero lo veremos en una sección aparte, ¿no? Porque son partes importantes. Por ejemplo, uno es la forma, la fórmula y luego también el candidato. O sea, ¿cómo tiene que ser el candidato? El tiempo, en qué tiempo se debe bautizar una persona y lo que significa el bautismo. Nosotros ahora estamos viendo lo que son sacramentos y ceremonias. El hecho de que una persona, gloria a Dios, como dice aquí el libro de Romanos capítulo 6, emerja un hombre nuevo para andar en novedad de vida, como nos dice aquí la palabra del Señor en el verso número 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Entiende, hermano? Si usted murió, ya el pecado no tiene efecto sobre usted. O sea, usted murió al pecado y ahora vive para Cristo. Alabado sea el Señor. Ahora, en Efesios capítulo 4, vamos a ir al libro de Efesios capítulo número 4. La palabra de Dios en el verso número 22, gloria a Dios, dice,
capítulo 4 del libro de Efesios, que se refiere a lo mismo, pero dice en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos del viejo hombre. Vuelve a usar el mismo término, el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarse del viejo hombre. Le habla a la iglesia, hermano. Usted no puede ser cristiano mentiroso. Usted no puede ser un cristiano ladrón, un cristiano haciendo lo mismo que hacía el mundo, un cristiano astuto, un cristiano que tiene artimañas, un cristiano que es una persona que usa lo que usaba en el mundo. Usted no puede usar eso, porque usted no ha muerto al mundo. Usted vive en una nueva vida. Alabado sea el Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, gloria a Dios, en el libro de Efesios capítulo 4. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Deseos de la carne, engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, el verso 23 es interesante, hermano, porque habla de renovaos en el espíritu de vuestra mente. El ataque más terrible del diablo viene a nuestra mente. Si el diablo logra ganarle la batalla en la mente, el diablo lo va a envolver y el diablo lo va a arrastrar al pecado, y el diablo va a hacer con usted lo que el diablo quiera. Todo se da en la mente. Pero si usted se renueva en el espíritu de la mente, usted se renueva a través de la palabra, coros, buscando a Dios, cada uno de nosotros somos nuestros propios guardianes. Nosotros venimos a la iglesia y en la iglesia recibimos exhortaciones, un predicador y otro predicador. Todo eso Dios lo usa para que usted esté recibiendo un bombardeo espiritual, para que usted renueve su mente. Y si Dios le exhorta, gloria a Dios, hermano, es bueno, porque eso hace que uno renueve su mente. O sea, hay gente que dice, mire, hay algunos que dicen que el hombre por naturaleza piensa como 20, 30 veces al día en cosas sexuales. Pero yo digo, ¿quién es el hombre así? El hombre, el mundano, el pecador. Pero el hombre de Dios no, hermano. El hombre de Dios tiene que estar meditando en la palabra de Dios. Alguna persona me dirá, no, pero eso es cuando tenga el cielo, eso es irreal, eso no se puede dar. No, es que tiene que darse. Porque si usted no se llena de la palabra de Dios, usted no se llena cuando usted alaba a Dios, cuando usted escucha coro. Por eso le digo, usted mismo prepara su comida espiritual desde la mañana. Uno dice, yo tengo que orar en la mañana, tengo que leer la palabra, tengo que escuchar coros, tengo que venir al culto. Entonces usted sabe que así como nosotros necesitamos para nuestro organismo vitamina A, la vitamina B tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Es muy importante. La vitamina C tiene que ver con nuestros huesos, hermano. La vitamina A tiene que ver con nuestra vista. O sea, cada vitamina causa un efecto importante en nuestro organismo. Entonces uno prepara su comidita espiritual. Entonces usted dice, yo necesito vitamina A, B, C, D, F. Mire, yo conozco un pastor que en una oportunidad, un pastor que apreciamos mucho en la obra, estábamos bien preocupados por él porque llegó un momento en que veía doble, hermano. O sea, es como que yo lo vea a ustedes acá y luego lo vea, la fila de acá la vea repetida y repetida. Entonces eso no era normal. Y ese pastor estaba muy preocupado. Él estuvo por varios días muy preocupado. Y un día me llamó y me dijo, vengan a orar por mí. Fuimos a orar por él. Gloria a Dios. Pero también, gloria a Dios, a veces es una cuestión, yo sé que Dios sana, Dios tiene el poder para sanar. Pero como Dios no lo sanó
Él se fue al médico. Y cuando llegó el médico le dijo: ¿y qué es lo que tiene usted? ¿Qué siente? No, lo que yo veo es que veo doble, veo la pista doble, veo todo doble, veo acá, una pista acá y la veo duplicado. Entonces el médico agarró y le dijo: ya, no hizo más. Dijo: usted necesita esto. Y él dijo: ¿qué tan sencillo? No, él dentro le decía: este es un mal médico, esto no sirve para nada. Usted necesita vitamina D, le dijo. Y tome vitamina D, y en unos días usted va a estar normal. Y así fue, hermano. Compró la vitamina D y en una semana veía normal. Alabado sea el Señor. Nuestro organismo necesita alimento espiritual. Y necesita alimento espiritual de todo tipo. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros aprendemos, gloria a Dios, a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra, Dios nos va señalando en qué estamos fallando, en qué estamos andando mal, en qué nos estamos descuidando, en qué estamos ocupando nuestra mente. Bendito sea el Señor. Entonces si usted sabe que en eso está deficiente, usted mismo, hermano, hermana, tiene que atacar esa área y cubrir esa área con la palabra, mensajes, y son muchas herramientas que Dios nos da para llenarnos de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Usted puede escuchar y decir: necesito escuchar mensajes de este tipo, necesito escuchar enseñanzas, o necesito leer la Biblia, necesito estar en el culto. Gloria a Dios. Y de esa manera usted fortalece su sistema inmunológico espiritual. Maravilloso el Señor. La Biblia dice eso en el verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, en nuestra mente tenemos que cuidar. Ahí está la batalla. Ahí viene el ataque del diablo. Usted tiene que renovarse. Gloria a Dios. Y el diablo nunca va a poder. Todos los dardos de fuego que el diablo le lance, el Señor a usted le va a dar la victoria, hermano. Gloria al nombre de Jesús. A usted le puede venir un pensamiento malo. A todo creyente le puede venir. El asunto no es que venga, sino que usted lo acaricie y que usted se deje arrastrar por eso. Usted tiene que saber que tiene que combatir contra eso rápidamente. Alabado sea el Señor. En el verso número 24 dice: primero, la mente, ¿no? Renuévate a través de la palabra y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renuévate y vístete. O sea, empieza a hacer la voluntad de Dios. Porque si tú estás lleno de Dios, tu vida va a ser un ejemplo, hermano. Alabado sea el Señor. Si usted está lleno de Dios, ¿cómo voy a ver a las hermanas? Voy a ver a las hermanas como mis hermanas en Cristo. Gloria a Dios. No voy a ver a mis hermanas con concupiscencia. Y no voy a estar mirando a una hermana y otra hermana porque yo soy casado. No, y si una hermana es casada, un hombre es casado, no tiene por qué estar mirando a otra persona. Alabado sea el Señor. En la iglesia, dice, los casados tenemos que ver a las hermanas mayores, gloria a Dios, ¿no? A las ancianas, ¿no? Con reverencia, hermano, y con respeto y con amor. Y a las jovencitas hay que mirarlas, gloria al Señor, con pureza, dice la palabra. O sea, yo tengo que ver a las jovencitas no como mujeres, sino como si fueran mis hijas. O sea, la misma pureza que yo tengo para mis hijas. Porque yo jamás, o sea, un hombre normal digo, un hombre que no es un degenerado depravado, jamás va a tener un pensamiento inicuo sexual para sus hijas. Bendito sea el Señor. O sea, un hombre normal, gloria a Dios, jamás en mi mente me ha pasado, me ha venido un pensamiento, un deseo, algo
para mis hijas, porque sería algo horrible, hermano. Si yo mismo tendría eso, yo me sentiría un monstruo. Yo diría, no, esto está mal, ¿qué me está pasando? Gloria a Dios. Eso mismo, yo tengo que pensar en las jovencitas de la iglesia. Cuando yo veo una jovencita en la iglesia, dice, con pureza, alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y así tiene que ser, hermano. Igual las hermanas casadas, si ven un jovencito en la iglesia, lo ven y lo tratan con pureza, con santidad. Alabado sea el Señor. Fíjese, hay dos pasos, ¿no? Renuévate en la mente, llénate de Dios y luego no habrá eso, hermano. Porque el diablo va a empezar a atacar, el diablo va a meter cosas, pero gloria al Señor, uno ve a los hermanos de la iglesia, a las hermanas con pureza y uno siente, y uno tiene que aprender algo. Mire, no es lo mismo el amor hacia los hijos, es un amor diferente del amor hacia la esposa. Porque el amor hacia la esposa es un amor, gloria a Dios, somos uno en Cristo, ¿no? Somos uno en el sentido de que somos hombre y mujer y sexualmente, íntimamente somos uno. No es lo mismo el amor hacia la esposa que el amor hacia los hijos e hijas, ¿no? Es el amor, pero en sus diferentes formas, hermano. No es lo mismo el amor hacia mis padres, el amor hacia mis hermanos de la carne, el amor hacia los hermanos en la iglesia. O sea, cuando yo los veo a ustedes, yo siento amor por ustedes. Y todos tenemos que sentir amor los unos por los otros. Porque eso es lo que dice Juan, ¿no? Hijitos, que os doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál? Que os améis los unos a los otros. Este nuevo mandamiento lo doy, y que os améis los unos a los otros. Alabado sea el Señor. Cuando uno aprende a amar, tampoco puede haber dentro del corazón, a este hermano no lo paso, a esta hermana no la soporto, no lo soporto. Yo le digo, hermano, en todo el tiempo que yo tengo en la iglesia, nunca me ha pasado eso. Porque yo aprendí a pisar en la cabeza al diablo. Yo me acuerdo que en la iglesia central, que yo era miembro de la iglesia, había un hermano que al principio yo no lo pasaba. Los peruanos decimos no lo pasamos, o sea, me caía mal por su forma, sus actitudes. Pero yo le dije, Señor, yo no puedo perder esta batalla. ¿Cómo un cristiano va a tener algo contra su hermano? Somos de Cristo. Yo no puedo tener eso en mi corazón. Y entonces yo propuse en mi corazón. Y yo dije, este hermano, ¿verdad que me cae mal? Porque él tenía su forma. Y seguramente yo también, porque a veces, como dice, ningún mono mira su propio rabo, ¿no? O sea, a veces nosotros vemos los defectos de los demás, pero no vemos nuestros defectos. Y a veces decimos, ese que tiene la culpa. Y a veces que tiene la culpa es uno. O a veces es compartido. Gloria a Dios. Pero mire, Dios es tan bueno, hermano, que yo tomé la decisión. Y yo dije, yo no puedo dejar que el diablo me gane esta batalla. Y entonces me acerqué a ese hermano. Y empecé a saludarlo. Y luego hasta un día lo invité a tomar un café. Y cuando me di cuenta, hermano, yo dije, qué obra del diablo. Este hermano es un buen hermano. Me cae bien, es una buena persona. Y nos hicimos bien amigos. Alabado sea el Señor. Aprendí a pisarle la cabeza al diablo. Y eso me sirvió en mi vida de cristiano y me sirvió en el ministerio. Porque a veces dentro de la iglesia, como dice la Biblia, hay los difíciles de soportar. Que a veces puede ser usted, puedo ser yo también. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo nunca puedo, hermano, le digo delante de Dios, yo en la iglesia, jamás yo podría tener
y pensar que hay alguien de ustedes que me caiga mal, que me caiga pesado, que no lo quiera ver, que no lo soporte, o que el hermano viene por acá y yo me voy por allá. Eso no es de cristiano, hermano. Alabado sea el Señor. O sea, uno tiene que luchar contra eso y pedirle a Dios victoria para que uno sienta la presencia de Dios y el respaldo de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si hubiera una situación, pues uno se acerca, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Te han dicho algo de mí? ¿O que hay que aclarar las cosas? Bendito sea el Señor. Eso es importante porque dice, hay que vestirse del nuevo hombre creado según Dios. O sea, ¿cuál es el prototipo? ¿Cuál es el modelo del nuevo hombre? ¿Cuál es el ideal? O sea, ¿qué es lo que Dios ha diseñado? O sea, ¿cómo debe ser un cristiano? Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que vestirnos de ese ideal, de ese modelo, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es totalmente contrario a lo que es el viejo hombre que es mañoso, el viejo hombre mentiroso, el viejo hombre astuto, que quiere aprovecharse de la gente. Eso no puede haber en un cristiano. O sea, en un cristiano tiene que haber amor, tiene que haber deseo. Si yo me acerco a una persona, no es para aprovecharme de esa persona. Porque hay algunos que tienen astucia, se acercan a una persona porque de repente quiero sacarle dinero, quiero aprovecharme de esa persona. Eso en una vida, en un corazón cristiano no puede haber, hermano, no debe haber. Gloria al Señor. Uno tiene que tratar de ser bendición para todos los que se acercan a uno. Alabado sea el Señor. O sea, no beneficiarnos de esa persona, sino tratar de ser bendición para esa persona. Ese es el ideal de Dios. Eso es el nuevo hombre creado según Dios en la justicia, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Habla tres términos que son importantes. La justicia, en la justicia de Dios aplicada a nosotros. O sea, un hombre justo, un hombre que vive en justicia, que hace justicia, que practica la justicia y también y santidad de la verdad. La verdad nos lleva a la pureza, hermano. Nosotros tenemos que hablar verdad uno con otro. No podemos hablar mentira, no podemos engañarnos, porque Dios no se agrada de eso. Usted puede mentir, usted puede engañar, pero tarde o temprano nuestra mentira saldrá a la luz. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios todo lo saca a la luz. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque de eso no se salva nadie. Usted puede tapar su pecado. Yo podría tapar mi pecado, pero Dios lo va a sacar a la luz. Gloria a Dios. Nadie ha podido escapar de eso. Ni el mismo rey David. Y hombres de Dios y mujeres de Dios que hicieron cosas que no agradaron a Dios, Dios lo saca a la luz, hermano. Porque si no, Dios sería cómplice. Dios sería un Dios que tapa el pecado. Y Dios no tapa el pecado. Dios es un Dios justo. Ahora, Dios no se parcializa con nadie. Una de las cosas que uno aprende en el cristianismo, que Dios no tiene niños mimados. Dios no tiene gente que dice, es mi engreído. No, yo entiendo, por ejemplo, que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Fue un gran hombre de Dios del tiempo de los primeros hombres. Lo dice el libro de Hebreos. Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó al cielo porque agradó a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cómo habrá sido el corazón de ese hombre, hermano? Un hombre con un amor intenso hacia Dios, ardía, amaba a Dios. En la medida en que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, es más fácil ser cristiano. Usted no hará las cosas por obligación. De hecho, el cristianismo no radica en hacer las cosas por obligación. O usted, hay cosas que no hace porque estoy reprimido, me siento reprimido porque la Biblia me prohíbe. No, hermano. Cuando uno
vive en santidad y la obra del Espíritu actúa en nosotros, eso mismo nos lleva a producir frutos buenos. Eso mismo nos lleva a rechazar la mentira, el engaño. Que si se te presenta una tentación, algo, una oferta de hacer algo indebido, es algo que tu naturaleza misma, por la obra del Espíritu, rechaza eso. Gloria al Señor. No vas a estar pensando, lo hago, no lo hago, lo voy a hacer, no, inmediatamente uno hace lo que tiene que hacer. Y mire, hay un caso interesante en la vida de David, porque David era un hombre recto, hermano. David, el rey David era un hombre que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en algún momento David se descuidó, hizo cosas terribles porque se metió con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, tuvo sexo con ella, era una mujer casada. Luego mandó traer a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, para tapar su pecado, mandó que lo emborracharan. Y luego, como Urías Eteo no quiso ir a dormir con su mujer, porque él dijo, de esa manera voy a tapar. Era un crimen perfecto. Y luego de eso mandó matar a Urías Eteo. O sea, ¿cómo un hombre de ese calibre puede descender tan bajo, hermano? Puede llegar a cometer, gloria a Dios, crímenes, asesinatos. ¿Cómo puede caer, gloria a Dios, en esas tramas tan viles, tan horribles? Alabado sea el Señor. Pero Dios lo vio y Dios lo reprendió. Cuando viene el profeta Natán le cuenta una historia y mire cómo sale del corazón de David, porque todavía le quedaba la justicia, o sea, todavía le quedaba eso. Cuando Natán le dice a David que había un hombre que tenía un montón de ganado, de corderos, y su vecino tenía una sola corderita, y este hombre rico recibió visitantes y en vez de matar de su ganado mandó matar la única corderita que tenía su vecino, hasta que dormía con él. O sea, era como parte de él. Y dice la Biblia que David se encendió en ira, David se indignó. O sea, todavía le quedaba, hermano, la justicia, le quedaba el deseo de ir contra lo malo, de ir contra la injusticia, pero ya le había fallado a Dios. Alabado sea el Señor. Y David se encendió en ira y David dijo, el tal hombre sea muerto y pague con 4 tantos lo que ha hecho. Y ahí es cuando viene el profeta Natán y le dice, ese hombre eres tú, David. Y le dice todo lo que él había hecho, porque a Dios nadie puede taparle su pecado ni esconderse de Dios. Alabado sea el Señor. Pero, hermano, Dios hace una obra tan linda en nosotros, que la obra del Espíritu Santo en nosotros hace que nuestra propia naturaleza rechace lo malo. Usted va a un mercado, usted entrega un billete de 50 o de 100 y le entregan un vuelto de más. ¿Usted qué va a decir? Esta es mi bendición, Dios está conmigo, qué bendición, me dieron de más. Una persona que tiene el Espíritu de Dios, una persona que tiene a Dios, piensa en muchas cosas. En primer lugar, yo no puedo tomar lo que no es mío. O sea, yo no puedo agarrar algo que no es mío e irme, porque no me sentiría bien, no, yo de ninguna manera. Es algo que usted dice, no, yo lo devuelvo, porque no es mío, no me corresponde, no es, yo no me lo he ganado con mi sudor de mi frente. En segundo lugar, uno piensa en esa persona, dice, esa persona es pobre, le pueden descontar de su trabajo. No, son muchas cosas, hermano, que hace que uno no haga eso. Y automáticamente uno le dice, no, Señor, me dio de más. Y hay personas que agradecen, gloria a Dios. Eso es algo innato, hermano. Y si viene una tentación de cualquier tipo, sea de ese tipo, sea de otra, uno rechaza. Mira, hasta en sueño. Nosotros a veces tenemos sueño. Y Dios, en sueño, hemos tenido ataques del diablo. En sueño vemos que se nos presenta una
un espíritu demoníaco y nosotros en sueño reprendemos, decimos poder en la sangre de Jesús y enfrentamos, hermano, porque estamos llenos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo yo podría tomar una mujer que no es mi mujer y tener relaciones sexuales con una mujer que no es mi esposa? ¿O cómo una mujer podría acostarse con un hombre que no es su esposo? O sea, a uno no le entra en la cabeza tener intimidad sexual sin amor, sin haberse casado. O sea, uno dice, eso no puede ser, no me entra en la cabeza, es algo ilógico, es algo anormal. Pero mucha gente lo hace. Porque el sexo para muchos es como algo, como los perros, como los gatos, como los animales, que es por instinto. Pero en la naturaleza humana, el sexo no es por instinto, hermano. Aún la intimidad sexual tiene que ser con amor. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Ese es el hombre y mujer creado por Dios en santidad. Gloria al Señor. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es la muerte del hombre viejo. Estamos hablando de lo que significa el bautismo y la resurrección de un hombre nuevo, creado según Dios para andar en novedad de vida, hermano. Maravilloso el Señor. Ahora, para que una persona se bautice, tiene que tener un testimonio claro y sincero de su fe en Cristo. Si no, estamos jugando a la religión. Estaríamos bautizando por bautizar. Y eso es lo peor que nos puede suceder. Hay bautismos en donde la gente llega y dice, ¿te quieres bautizar? Te bautizamos. Eso, hermano, es un chiste. Eso es como meter un pecador, un borracho, al agua y sacarlo. O sea, para que haya un bautismo verdadero, bíblico, conforme a la palabra, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Ningún cristiano debe molestarse porque no se bautiza. Nosotros no tenemos apuro en bautizar a nadie, ni tampoco tenemos la intención de alargarle el tiempo al bautismo, porque vamos a ver, no, que algunas personas van a decir, y vamos a ver por la Biblia que los que creían eran bautizados. Tampoco podemos decir, no, hermano, que la Biblia dice que tiene que ser 1 año, 6 meses. Eso no lo dice la Biblia. Pero como hay tantos cristianismos entre comillas, es mejor. Y yo le digo por experiencia personal, porque yo estuve en una denominación, estuve en una iglesia. ¿Cómo hacen en esa iglesia? No la estoy cuestionando, ni voy a decir el nombre, pero usted llega a esa iglesia y usted está ahí, le dice que los que quieren bautizarse son 4 sesiones. A usted le explican cómo darle una pequeña lección, lo sientan y le dicen ya. Y después de las 4 sesiones lo bautizan. Entonces, nosotros acá hacemos algo diferente. Acá damos todas las lecciones, que son 24 o 25. Podrían ser menos, podrían ser más. Pero Dios inspiró a nuestro hermano Luis Ortiz a tocar los puntos más importantes, hermano. Son 24 puntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, que tienen que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Son temas doctrinales, son temas que tienen que ver con la familia, temas que tienen que ver con el acto mismo del bautismo. O sea, no es solamente hablar de bautismo, sino hablamos también del hogar, de la Trinidad, hablamos del único Dios, hablamos también, gloria a Dios, de los objetivos de la iglesia, la forma de gobierno de la iglesia, para que usted entienda, cuando usted se bautiza, usted sabe dónde está parado. ¿Qué prefiere usted? ¿Bautizarse por bautizarse? Y después decir, ¿y qué hago acá? Y en verdad, ¿y cómo es el ayuno? ¿Cómo es Dios? Gloria al Señor y tantas otras cosas, tantas interrogantes. Pero es bueno tener una buena base, un cimiento doctrinal, hermano. De hecho, la palabra doctrina significa enseñanza, y la enseñanza de las bases fundamentales de la fe cristiana, para que usted, gloria a Dios, pueda responder, como dice la palabra, con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Que usted pueda responder no con altivez, no prepotentemente, porque Dios no nos ha mandado a debatir. El cristianismo no es para debatir, hermano, no es para debatir y agarrarme con un testigo de Jehová, con un mormón y agarrarme con un eso, el cristianismo es para predicar la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos preparar para un debate, porque usted se prepara conociendo la palabra, y si en algún momento se da la oportunidad, que de hecho yo nunca la he buscado, ni me gusta debatir, no es porque tenga miedo tampoco, porque yo creo que Dios no nos ha mandado a debatir, hermano, ni a contienda, sino Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. A mí me pasó, gloria a Dios, yo tenía 1 año de casado, y me acuerdo que yo vivía en el Agustino, y había una joven ahí que era la hija de los dueños de la casa. Ella tendría como unos 17 años. Mi esposa le hablaba de Dios, y yo también con mi esposa le hablábamos de Dios. Y un día llegaron a la casa de ellos, porque había una puerta y luego habían algunos departamentos, y en uno de ellos vivíamos nosotros. Y la joven nos toca la puerta y nos dice: pastor, pastor. Y me dice: han venido a hablarnos de Dios y son los testigos. Y yo tuve que salir, ¿no? Porque me dicen, me han hecho una pregunta y yo no sé cómo responder. Y bueno, yo salí a responder, porque ella me dice: ayúdeme, pastor, porque yo no entiendo muchas cosas. ¿Yo qué le iba a decir? ¿Para qué te metes en problemas si tú no estás ni convertida? Pero yo salí, y cuando vi, habían como 4 testigos, ¿no?, de Jehová. Y entonces ella me decía: pastor, ellos me dicen esto, ¿y usted qué responde? Y yo empecé a sacar la palabra, y cuestionaban la divinidad de Cristo, ¿no?, que Cristo era Dios. Y empecé a sacar la Biblia cuando habla pues que Cristo es Dios, que Cristo, gloria a Dios, perdonó pecados, que Cristo es el que va a juzgar a todos, gloria al Señor. Y cuando la Biblia dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, le empecé a citar los textos. Y me acuerdo que cuando ya había pasado un tiempo, hermano, estábamos como 15, 20 minutos, la gente del barrio se habían pasado la voz, y habían como 20, 30 personas alrededor nuestro. Y entonces como diciendo: mira el pastor, y hay una pelea, hay un debate ahí. Pero, gloria a Dios, uno tiene que responder con mansedumbre y con reverencia. O sea, cuando uno está lleno de la palabra y conoce la palabra y está lleno de la palabra, Dios te da sabiduría. Y también tú respetas a la persona. Porque hay algunas personas que dicen: no, eres hijo del diablo. Así nunca vas a ganarte a nadie, hermano. Esa no es la manera. Bendito sea el Señor. Nosotros con mucha mansedumbre, gloria a Dios, citando la palabra, ¿no? Y hasta que se fueron, dijeron: vamos a traer otro más mayor que nosotros. Nunca regresaron, hermano. Pero nunca lo busqué, gloria a Dios. Pero el cristianismo es para predicar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, para que una persona se bautice, tiene que tener un testimonio claro, transparente. No podemos bautizar a una persona que, por ejemplo, sigue tomando, sigue fumando, de vez en cuando se va a fiestas. O sea, yo veo que no está convertido, habla malas palabras. Yo no puedo entender, y en mi mente no entra que un cristiano hable groserías, por ejemplo. He hablado con pastores de otros lugares y me dicen: no, es que Dios va libertando por parte. No, hermano. Hay cosas en las que Dios te liberta 100%. Y uno sabe porque uno se ha convertido. Cuando uno se ha convertido, y yo le digo, mi experiencia personal, yo era un lisuriento, o sea, yo hablaba groserías. De 10 palabras, 7 eran groserías. Claro, me cuidaba. Cuando veía una mujer, yo no hablaba groserías. Cuando había personas que eran autoridades, me callaba la boca. Pero yo era muy grosero.
Pero desde el día que me convertí, nunca más, se lo digo, han pasado como 35 años, nunca más he vuelto a hablar una lisura, hermano, o una grosería. No, no sale, no puede, nunca más, hermano. Porque entiendo que o era un demonio que yo tenía de lisura o de grosería, pero nunca más. Bendito sea el Señor. Nunca más ir a un prostíbulo, nunca más ir a fornicar, porque los jóvenes fornican y dicen, bueno, hay que desfogar, hay que ir, no hay problema con la enamorada. Nunca más. Yo desde el día que me convertí hasta el día que me casé, pasaron 10 años, hermano. Exactamente 10 años. Y en esos 10 años nunca yo manoseé a una mujer, ni la toqué, ni nunca estuve a punto de meterme en un prostíbulo, nunca estuve a punto de ir con una mujer a tener sexo a un hotel. Jamás. Durante esos 10 años tuve tentaciones, tuve ataques del diablo, pero nunca. Alabado sea el Señor. Porque yo me guardaba para Dios. Alabado sea el Señor. Porque algunos tienen un año en el cristianismo y están llorando. Ay, pastor, me estoy quemando, me estoy incendiando. Tengo tantas tentaciones. Yo estuve 10 años, hermano. Y no estuve 10 años enfermo, desesperado. No, viví una vida victoriosa en Cristo. Algunos dirán, me casé a los 31 años. ¿Por qué no se casó antes? Porque bueno, no era de Dios, pues, hermano. Que yo vi hermanas en la iglesia bonitas para casarme, sí las vi, me agradaron, pero no era de Dios. O sea, uno no se casa, gloria a Dios, cuando quiere, sino en el tiempo de Dios. Cuando uno se casa en el tiempo de Dios, no falla. Y bajo la dirección de Dios. ¿Cuántos se casan y se estrellan? Se casan y después ya es un lío de perro y gato y es un infierno su matrimonio porque no buscan la dirección de Dios. Pero si uno busca la dirección de Dios, gloria al Señor, uno no quiere fallar. Y si usted falla en un matrimonio, falla su vida completa, hermano. Bendito sea el Señor. Y no solo falla usted, sino que le hace la vida imposible a otra persona. Los dos sufren los hijos, y eso es terrible. Entonces, si en algo tenemos que buscar la dirección de Dios, es para casarnos. Jovencitos y jovencitas, o hermanos maduros también, hay que buscar que Dios nos dirija, hermano. Y Dios dirige. Dios te va, gloria a Dios, a dar la persona ideal, que Dios sabe quién es. Porque a veces tenemos entre la iglesia hermanas o hermanos y que aparentan una cosa y luego cuando se casan son otra cosa, hermano. Sacan las uñas, gloria a Dios, y sacan todo lo malo que tenían. Bendito sea el Señor. A veces algunos se casan y el hermano pues cuando se va a casar se presenta de una manera, no impresiona, usted lo ve bien vestido, pero luego que se casa no le gusta bañarse, por ejemplo. Y hay personas no se bañan, hermano, y todo el día y es un mal olor terrible, porque se han acostumbrado a vivir así. Pero para conquistar, para enamorar, sí se bañaban, se perfumaban. Otros eran vagos. Yo conocí un caso de un hermano, gloria a Dios, que le digo, hermano, pero tú te vas a casar. Sí, pastor, yo trabajo, y esto y lo otro. Y cuando se casa el hermano, era un flojo, hermano. Dormía hasta las 10, 11 de la mañana y no quería trabajar. Entonces la esposa le decía, oye, hay que ir a trabajar, hay que cumplir. No, pero yo estoy en la obra misionera. Él era solamente un miembro de la iglesia. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. No, tú tienes que trabajar. Uno tiene que cumplir un horario. Bendito sea el Señor. Porque si usted no cumple un horario, hermano, lo botan del trabajo. Y uno tiene que cumplir su responsabilidad. Pero algunos que aparentan una cosa y luego cuando se casan, entonces son totalmente irresponsables. Igualmente en mujeres también.
que aparentan una cosa, ¿no? Cuando el enamorado va a la casa le sirven y usted la ve que lavan los platos, uy, limpian la casa y son anís, hermano. Pero cuando el novio se va, se tiran a dormir, no quieren ni lavar ni su ropa interior. Alabado sea el Señor. No saben hacer ni arroz, ni freír un huevo. No saben hacer nada, hermano. Entonces, ¿cómo se van a casar en esas condiciones? No, para casarse hay que estar preparado. No digo hay que prepararse, hay que estar preparado. Los matrimonios fallan por eso, porque los que se casan no están mirando lo que tienen que mirar. El matrimonio hay que verlo en todo su contexto. El matrimonio no solo es placer, el matrimonio es responsabilidad, es compañerismo, gloria a Dios, es asumir el rol que cada uno tiene. Y luego vienen los hijos, y ahí la cosa se complica más. Y luego viene el colegio, y luego vienen las responsabilidades. Bendito sea el Señor. Y por eso uno tiene que casarse enamorado, porque son matrimonios por profecía. Eso es una peste, hermano. Eso es totalmente errado. Quienes se casan por profecía, no. Yo nunca, por ejemplo, le diría a un hermano, fulana te conviene, o a una hermana le diría, fulano te conviene. No, yo nunca haría eso, porque podría inducir al error. Que no sea el hombre, que sea Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Imagínense, yo le digo a una hermana joven, te conviene fulano, y ese sale un desastre, hermano. Flojo, vago, y por último hasta le es infiel. Terrible, ¿no? Mire, el pastor me recomendó mal. Por eso el pastor no puede recomendar, ni la esposa del pastor. Dios es el que tiene que recomendar. Alabado sea el Señor. Porque yo me puedo equivocar, Dios no se equivoca. Hay pastores, algunos se creen Cupido o agencia matrimonial, ¿no? Dice, fulano le conviene fulana, fulana le conviene fulano. No, hermano, uno tiene que buscar la dirección de Dios. El matrimonio es una cosa muy seria. Y si en algo hay que orar, hay que buscar a Dios y pedir que Dios confirme, es en el matrimonio. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mire, para bautizarse, uno tiene que tener un testimonio claro y sincero. Me acuerdo que en la doctrina, cuando da en 28 de julio, había un hermano, ahora es pastor, y hace años que es pastor. Los pastores acá que van al ayuno con los hermanos pastores Chorrillo lo van a conocer. Pero ese hermano trabajaba en una empresa y durante el año él se esforzaba, pero él en su vida de pecado tenía una mujer que era su amante. Y él cuando él empezó a ir a la iglesia, él se avientaba y se alejaba del amante, pero siempre la obra del diablo, hermano. Justo antes del bautismo, la amante se le acercaba y caían en adulterio, ¿no? Entonces la pregunta siempre era al hermano, gracias a Dios que era un hermano sincero, ¿no? Y yo le decía, porque cuando nosotros entrevistamos para el bautismo, hacemos varias preguntas, como ustedes saben. Usted va a fiesta, usted está decidido a seguir a Cristo, usted está decidido a ser fiel a Dios, y entonces los hermanos pues dan su respuesta, ¿no? Usted conoce la palabra de Dios, está seguro del paso que va a dar, y la pregunta era, hermano, durante este año usted ha caído en adulterio, y el hermano bajaba la cabeza y decía, sí, pastor, he caído. Entonces, hermano, usted sabe que no puede, tiene que esperar. Y luego venía otro año y estuvo 5 años en doctrina hasta que alcanzó la victoria. Y gloria a Dios, qué lindo fue cuando ya le pregunté, porque ya se le notaba que estaba lleno de Dios, y le dije, hermano,
y usted durante este año no ha tocado a otra mujer, aparte de su mujer. Amén, pastor, nunca más, me dijo. Y yo dije, gloria a Dios. Había otro hermano, que era un hermano negrito ahí que estaba en el coro. Y el hermano era alcohólico. Y él estaba en la iglesia, gloria a Dios. Claro, cantaba en el coro después que se bautizó. Pero el problema que él tenía era que siempre antes del bautismo, hermano, el diablo lo volvió, el diablo ataca. Y se tiraba su borrachera. Él no era libre, pues. Entonces la pregunta siempre, hermano, ¿usted ha tomado? Sí, pastor, el diablo me engañó. No puede. Tuvo 6 doctrinas, 6 años, hermano. Gloria a Dios. Hasta que después él mismo dijo, pastor, ya tengo la victoria, y hasta el día de hoy, hermano. Por eso, porque es que no se trata, hermano, de bautizar por bautizar a cualquiera. Porque si no llenamos la iglesia pues de ratas, de pericotes, de alacranes, gloria a Dios, de arañas, hermano, de tarántulas. O sea, en el sentido espiritual, ¿no? Y eso es terrible. No se trata de cantidad, sino se trata de calidad. Gloria a Dios. Yo no tengo apuro en bautizar. Y usted tampoco se sienta mal, pero hay que ser sincero. Si algo tiene que usted tener es ser sincero, hermano. Una vez había un hermano que él viajaba bastante y él siguió toda su doctrina. Me acuerdo que siempre orábamos y le decíamos, Señor, se acerca el bautismo, dando testimonio. Señor, que los que se bautizan realmente estén convertidos, tengan una experiencia, amen a Dios. Y orábamos que Dios saque a la luz cualquier cosa para que los que van al bautismo realmente, hermanos, vayan en santidad, en limpieza. Y Dios sacaba la luz. Y en un bautismo, justo fue al costado del Estadio de la Alianza, en una piscina ahí cerca. Y me acuerdo que cuando llegamos ahí, había ya los hermanos preparados. El hermano estaba de blanco. Y se acercan unos hermanos. Y bueno, Dios permitió que nos enteráramos, porque nosotros no tenemos sistema de inteligencia, porque eso en la iglesia no funciona, hermano. Mejor que un sistema de inteligencia es el testimonio del Espíritu, ¿no? Pero Dios permitió que unos hermanos se enteraran, no sé si lo habían visto, y este hermano hace una semana antes del bautismo había caído en fornicación. O sea, se había acostado con una mujer, él era soltero. Y lo llamamos, y él estaba vestido de blanco, ya para entrar al agua. Hermano, los hermanos me dicen que usted ha caído en pecado. Sí, pastor, me dice, sí he caído. Pero usted, ¿cómo se va a bautizar? No, ya le dije a Dios, pastor, le dije a Dios, y Dios me ha dicho que sí, que yo puedo. No, le digo, hermano, esto no es así. Si usted ha caído en pecado, tiene que esperar un buen tiempo, porque usted no es libre. Usted no es libre. Usted se bautiza porque usted ya es libre, porque usted está dando su testimonio de que su viejo hombre murió. Gloria a Dios. Él me dijo, no, pastor, a partir de ahora nunca más yo me voy a guardar. No, le digo, hermano, tiene que esperar. Y así fue. Gloria a Dios. Nunca más lo vi, no sé si se fue a otra iglesia o de las nuestras. Gloria a Dios. Pero sí tenemos que tener cuidado, hermano. Nosotros sí tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios. Porque si se tratara de tener gente y llenar la iglesia de gente y que se bauticen por miles, eso lo podríamos hacer. Pero ¿cómo queda nuestra responsabilidad delante de Dios? Seríamos unos irresponsables. Seríamos como la iglesia católica. En la iglesia católica todo el mundo es cristiano ahí. Y toman la hostia y todo lo demás. El adúltero, el borracho, el degenerado, el pervertido, todo, el brujo, todos son católicos. Gloria a Dios, porque es una religión tradicional. Pero digo, la vida cristiana no es así, hermano. En la vida cristiana, gloria a Dios, uno tiene que ser celoso guardián de los que se bautizan,
realmente tengan un testimonio de cambio, de transformación. Y eso es hermoso. Bendito sea el Señor. Para que usted aprecie, valore. El bautismo no es cualquier cosa. La gente dice, no, yo quiero bautizarme, y hasta lloran porque no se bautizan. Es que el bautismo no es cualquier cosa, el bautismo es algo muy santo delante de Dios. Mire, cuando la gente iba a bautizarse delante de Juan el Bautista, dice que iban por miles. Y Juan el Bautista le decía, generación de víboras, le decía a los religiosos, porque Juan el Bautista había gente terrible, corrompida, querían bautizarse. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, en la Biblia vemos casos de gente que se ha bautizado y que realmente ha tenido un cambio, una transformación. Cuando en Pentecostés el apóstol Pedro, le predicó a esa tremenda multitud, dice la palabra de Dios que ellos compungidos de corazón, porque estaba el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que tú has dicho, eso es de Dios. Dios nos ha hablado. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí es que Pedro le dice, pues bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecado y seréis llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y Dios, hermano, dice que se añadieron a la iglesia miles. Ahora, ¿por qué? Porque era la obra del Espíritu Santo y porque ser judío y romper con el judaísmo y decir que era cristiano uno, eso acarreaba persecución, muerte, muchas cosas. Así que el que realmente daba ese paso es porque lo era, hermano. Bendito sea el Señor. No es que lo hacían por conveniencia o por figurar o por estatus, ¿no? Que ser cristiano, eso da estatus. No. Lo hacían porque realmente Dios había hecho la obra en ellos. Amén. Nos ponemos de pie. En esta noche yo quiero orar por aquellas vidas que están aquí en esta noche, que han venido y que necesitan la ayuda de Dios. Levante su mano si usted necesita la ayuda de Dios y queremos hacer una oración. Tal vez usted venga con una necesidad, con algún problema, que usted quiere entregarle su vida a Cristo y quiera que hagamos una oración por usted. Venga aquí al altar. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por aquellas personas que en esta noche le dicen, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, Dios mío, responde mi petición, estoy enfermo, estoy necesitado, Señor, tengo situaciones en mi vida, necesito que tú intervengas, necesito tu ayuda, necesito tu poder. Si usted le dice al Señor, Dios es bueno, hermano, aquí está el Señor para cambiar, para libertar, aquí está el Señor para romper cadenas y hacer maravillas, milagros, prodigios, porque el poder de Dios no se ha acortado. En esta noche vamos a orar para que Dios empiece a hacer algo en tu vida. Cuando Dios obra, las cosas cambian. Cuando Dios interviene, todo es diferente. Gloria a Dios. Y creemos que Dios está aquí en esta noche para romper cadenas, ataduras, para obrar, para libertar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Dios todopoderoso, te pedimos en esta noche, Señor, que extiendas tu mano de poder. Te pedimos, Señor, que obres, que libertes, que cambies y transformes, Señor, aquellos que han venido con un problema, con una necesidad, Señor. Haz la obra, Dios mío. Rompe las cadenas, liberta al cautivo, Señor. Desbarata toda obra del diablo para la gloria de tu nombre. Extiende tu mano poderosa, Señor, salvando, libertando, obrando poderosamente para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor.